Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gusto en saludarles, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes en este programa Sustentados, un miércoles más. Estamos aquí compartiendo la palabra del Señor en esta media semana, ¿verdad? En lo que llegamos al domingo a tener esa palabra dominical para empezar nuevamente la próxima semana. Un gusto a quienes nos están viendo en Instagram, a quienes nos están viendo en Facebook y en YouTube. Es un gusto saludarles. Y hoy traemos un tema bastante interesante, bastante eh, de mucha bendición, un tema también un poco complicado, un poco complejo, ya que hoy vamos a hablar de qué hacer cuando no comprendemos los caminos de Dios, ¿verdad? O los caminos del Señor. Bueno, vamos a empezar. La definición de comprender, ustedes saben que pues en este programa a mí me gusta hablar un poquito siempre de que hablemos de las cosas cotidianas de la vida y de que nos metamos a ver un poco el tema de definiciones y aspectos seculares y luego cómo lo sustentamos con la palabra, ¿verdad? La definición de comprender es percibir y tener una idea clara de lo que se dice o se hace o sucede o se descubre en el sentido profundo de algo. Otra que encontré, lo pueden googlear, dice considerar explicable, o sea que podemos considerar que algo se puede explicar de manera justa o razonable sobre un hecho, sobre un sentimiento, etcétera, o tener una buena voluntad hacia algo o alguien. Entonces, en este sentido, pues nosotros lo que podemos es ver, pues tener una idea clara de lo que pasa y de por qué suceden las cosas, eh, es lo que tratamos de ver con estas definiciones, ¿verdad? Entonces, entender por qué las cosas pasan, por qué las cosas suceden, esto que estamos viviendo, estas situaciones que pues no son de ahora, sino que vienen con el tiempo, por qué han pasado, ¿verdad? Tantas guerras, tantas situaciones, tantos adebacles a nivel económico y demás, y pues obviamente nos ponemos a pensar como humanos y a tratar de buscar una explicación este, de una forma racional humana a las cosas. Y es algo sumamente complejo, es algo hasta cierto punto que no tienen explicación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué suceden esas cosas en nuestra vida, ¿verdad? De lo que sí tenemos que tener claridad nosotros es que la mayoría de cosas que nos pasan o que vienen en nuestra vida pues son consecuencias de aquellas decisiones que nosotros hemos tomado y pues cuando tomamos decisiones de forma correcta pues nos traen cosas buenas, nos traen cosas como bendiciones, ¿verdad? Pero cuando también nosotros tomamos malas decisiones, porque puede pasar, entonces caemos en tener consecuencias, ¿verdad? Que no van a ser pues de una manera agradable y bonita. Entonces, pues tener primero esa conciencia de que la mayoría de cosas que no suceden son porque son consecuencia de mis decisiones, ¿sí? Por otra parte, pues también vamos a ver que en otras son tentaciones que tenemos por parte del enemigo, que es, vamos a ser tentados, ¿verdad? El Señor fue tentado en todo, como no nosotros seres humanos, ¿verdad? Y otras cosas que pasan, ¿verdad? También pues son pruebas que el Señor va a permitir para probar nuestros corazones, como dice la palabra, y pues poner a prueba también nuestra fe. Entonces, hay que tenerlo claro, porque a veces, como les digo, suceden cosas que son inexplicables para nosotros como seres humanos y es sumamente difícil y complejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Biblia cuando no comprendemos los caminos del Señor? Aquí solo les traigo eh, 4 puntos muy detallados. Hoy el tema es un poco corto, pero espero que nos permita esto que les traemos, que el Señor creo que ha puesto en nuestro corazón, compartir con ustedes, pues nos ayuden a disipar pues a ciertas dudas y ciertas cosas que cuando nosotros no entendemos por qué pasan así como en este momento esta pandemia, por qué tanta gente ha muerto, por qué muchos están quedando sin empleo, por qué los negocios están cerrando,
pues estamos pasando tantas situaciones complejas, difíciles, ¿verdad? Que pues no tienen explicación lógica. Entonces el punto número uno es que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿verdad? Y no podemos compararnos nosotros, nuestra mente humana, con la mente del Señor. O sea, no podemos, definitivamente no podemos. Isaías 55, versículos del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí el Señor nos está diciendo de una forma clara de que nosotros somos miniaturas, ¿verdad? Somos parte de su creación. Y obviamente que todo lo que Él hace, sus caminos, sus pensamientos son muchísimo más grandes y más completos y complejos que los nuestros, ¿verdad? En Salmos 18:30 vamos a encontrar pues que dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor, él es escudo a todos los que a Él se acogen. Entonces, si nosotros buscamos al Señor, Él va a ser nuestro escudo. Dice que su camino es perfecto. Entonces, pues obviamente el punto número uno, cuando nosotros no comprendemos los caminos del Señor, pues es que recordemos nosotros que somos humanos imperfectos, que somos creados por parte de Dios, que somos minúsculos, ¿verdad? Y que sus pensamientos son muchísimo más grandes que los nuestros. Eso es lo primero. Punto número dos, acercarnos al Señor y tener una relación con Él. Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Entonces, aquí nos está diciendo Jeremías, este profeta, que tenemos que clamar al Señor y que si nosotros confiamos en el Señor y si de verdad le creemos, pues Él nos va a responder. A veces nosotros sentimos que el Señor está en silencio, puede que ahorita en este tiempo de pandemia se sienta de que a veces uno está orando y que el Señor no responde, pero el Señor siempre dice la palabra que Él responde a todas las oraciones, a todos los clamores, y el Señor va a responder en su momento y Él sabe cómo, por qué y cuándo hacerlo. Dice que si nosotros le pedimos acá, Él nos va a responder y nos va a revelar cosas grandes e inaccesibles, o sea, cosas a las que nosotros no tenemos acceso. Aquí nos está diciendo que hay cosas que no tenemos acceso, pero que si le clamamos, Él nos va a responder y nos va a revelar. O sea que tenemos que buscar al Señor, como le digo, acercarnos a Él y tener una relación para que Él, pues, nos responda y nos revele esas cosas. Por eso es importante que todos los días tengamos esta relación con el Señor, de buscarlo en oración, de que aparte de estar buscando esa conexión en oración, sino que leamos su palabra, porque Él nos va a contestar muchas veces a través de su palabra. Entonces, Él nos va a revelar y obviamente pedirle al Espíritu Santo que Él sea el Espíritu, el que entre en nosotros y nos dé esa revelación para poder comprender, porque la Biblia, si la queremos leer como si fuera un libro escrito por cualquier ser humano, van a haber cosas que no se van a entender o que no van a tener sentido. Pero al pedirle al Espíritu que sea Él el que nos revele y nos vaya diciendo, pues ese actuar, pues obviamente las cosas comienzan a cambiar y todo comienza a tener un sentido y obviamente el Señor, pues la Biblia, no sé si ustedes saben, pero es un libro sellado de una forma espiritual invisible que no podemos ver y pues obviamente cuando ya estamos con el Señor y cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que sea el que haga esa revelación, pues se quita ese sello, ¿verdad? Nos quitan eso y nosotros en espíritu, con ojos espirituales, podemos entender la palabra. Oseas 6:3 dice, conozcamos pues, esforcémonos por conocer al Señor, su salida es tan cierta como la aurora y Él vendrá a nosotros como la lluvia de primera que riega la tierra. Entonces aquí dice que nos esforcemos por conocer al Señor, que su salida es tan cierta como la aurora, o sea que así como cada mañana sale el sol, así sale el Señor, está con nosotros, que Él va a venir como la lluvia y como esa lluvia de primavera, ¿verdad? Que riega toda la tierra, ¿verdad? Esa primera lluvia, después de que pasamos esos inviernos y esos otoños en algunos lugares. Salmos 138:8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandones las obras de tus manos.
nosotros somos obras del Señor. Dice la palabra que Él pues del polvo nos hizo, somos su creación, y pidámosle pues que casi como nos pulió, como nos ha estado pues creando y perfeccionando por todas estas situaciones que pasamos y vivimos, pues que se cumpla el propósito que el Señor tiene para nosotros. Pues, la palabra dice que se va a cumplir, entonces nosotros pongamos de nuestra parte para que se cumpla, ¿verdad? Esa es la parte que tenemos que hacer. El punto número 3, bueno, recapitulando punto número 1, pues recuerden que tenemos que pensar y estar sabidos de que los pensamientos de Dios son mayores a los nuestros, ¿sí? Punto número 2, acercarnos al Señor y tener una relación con Él. No solo es acercarse para pedirle como la mayoría de gente hace. O sea, la gente solo hace oración para pedirle al Señor, o algunos le dan gracias, pero o sea, no se trata de eso, se trata de tener una relación, ¿verdad? Con Dios. Punto número 3, confiemos en el Señor y no dudemos. Esto es clave. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar. O sea, el Señor sabe hasta dónde podemos soportar nosotros. Sino que la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Entonces aquí nos dice que el Señor también, como da la prueba, como nos vienen las tentaciones, que Dios es el que no, Dios no pone las tentaciones, sino que es el enemigo, ¿vea? Las pruebas las pone el Señor, pero así como vienen las tentaciones, Él nos va a dar la salida, y así como van a venir las pruebas, el Señor también nos va a dar la salida de escape, ¿verdad? Para que podamos resistir. Salmos 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Entonces aquí tenemos que estar claros nosotros de que vamos a tener muchas aflicciones, como dice aquí, justos y no justos. Porque aquí dice la palabra, muchas son las aflicciones del justo, porque la gente piensa que el justo no va a tener nada, al contrario, dice la palabra que somos más probados los hijos del Señor para probar de verdad que somos hijos. Entonces, muchas van a ser las aflicciones, pero dice aquí que de todas vamos a ser librados. Así que si estás pasando por penas, por situaciones, tienes temores, problemas con el rollo de la salud ahorita que me va a infectar, o que tienes algún familiar infectado, o si pues el tema del empleo, te quedaste sin empleo, o estás con el miedo de quedarte sin empleo, si tu negocio no está bien, si tienes problemas conyugales, porque ahorita están saliendo incluso hasta noticias acerca de eso, ¿verdad? De que el COVID está provocando más divorcios de lo normal. Entonces hay que estar metidos en el Señor, como les digo, creerle, ¿verdad? Como les digo en este punto, confiar en Él y no dudar. Y aquí dice que vamos a tener muchas aflicciones, pero que el Señor nos va a librar de todo, entonces hay que creerlo. Obviamente aquí está diciendo que vamos a tener aflicción, no está diciendo que no, entonces hay que confiar y creerle al Señor. Salmo 55:22 dice, echa sobre el Señor tus cargas o tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Aquí otra vez nos vuelve a decir la palabra, así como dice que nos va a librar al que es justo, aquí dice que Él nunca va a permitir que el justo sea sacudido. O sea que vamos a tener algunos toquecitos, nos van a rozar, vamos a estar un poco movidos, pero dice la palabra que nosotros no vamos a ser sacudidos. O sea, esto no nos va a botar, no nos va a llegar más allá de lo que el Señor lo permita. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, dice. O sea, ahí está haciendo una afirmación. Te sostendré con la diestra de mi justicia. O sea, hay que creerle al Señor. O sea, que Él nos va a sostener. Como dice la canción de Julio Melgar, sus cuerdas de amor, ¿verdad? Entonces, es su amor el que nos sostiene, ¿verdad? Es el que nos levanta. Entonces hay que creerle al Señor. Aquí dice, no hay que temer, el Señor está con nosotros, aunque no lo creamos, no lo sintamos, no lo percibamos. Es como el aire que no vemos, pero lo sentimos, ¿verdad? Y nos da vida, nos permite respirar, nos permite que nuestro sistema funcione de una forma correcta. O sea, el respirar llega hasta el cerebro, porque si el cerebro no tiene oxigenación, no funciona correctamente. Entonces, el Señor es como el viento, ¿verdad? Como ese oxígeno, como ese aire que no lo vemos, pero lo sentimos y hace cosas en nosotros. Entonces hay que creer eso. Romanos 8:28, uno de mis versículos favoritos, ¿verdad?
Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Todos tenemos un propósito. Fuimos llamados a cumplir algo. Y si nosotros pues amamos al Señor, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, muchos no lo hacen, pero si nosotros amamos, aquí dice, amamos a Dios, todas las cosas, buenas o malas, como las estemos viendo o recibiendo, pues vamos a ver que esto va a cooperar para bien nuestro, ¿verdad? Jeremías 32:40 dice, haré con ellos un pacto eterno por el que no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. El Señor, el temor no es tenerle miedo al Señor porque Él nos puede mandar al infierno o porque podemos perder nuestra salvación o porque no, o sea, el Señor no es un Dios malo, ¿verdad? Como lo han pintado algunos. El Señor está lleno de amor y obviamente lo que quiere es temor, infundir ese temor por amor. Es como nosotros con nuestros papás, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, cuando ya somos adultos y nuestros papás están vivos, que nosotros amamos, honramos, respetamos a nuestros papás, les damos su lugar, nos hablan de palabra o nos quieren dar algo y decirnos algo, nosotros los tomamos en cuenta, los respetamos, le damos el lugar. Eso es lo mismo de temerle al Señor, darle su lugar al Señor, tener una relación con Él, amarlo, honrarlo, respetarlo, guardar su ley, ¿verdad? Sus mandamientos. La misma palabra dice que nosotros no vamos a poder cumplirlos todos, somos humanos imperfectos, pero Él quiere que nos esforcemos en pues ser mejores cada día, ¿verdad? Esa es la parte primordial. Si miran que estoy viendo aquí, tengo dos cámaras. Entonces tengo una cámara aquí arriba donde estoy hablando en el Instagram y tengo otra aquí donde estoy viendo ahorita, que estoy saludando a todos en YouTube y en Facebook, para que no digan que este se le está yendo. Bueno, primera de Pedro 4, versículos 12 y 13 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba en medio de vosotros que ha venido para aprobaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. O sea que aquí nos está diciendo que nosotros no nos sorprendamos porque va a caer fuego, ¿verdad? Que va a venir una prueba difícil o van a estar viniendo varias, porque es en medio de vosotros, ¿verdad? Porque dice aquí que es para probarnos, hay que probarnos a nosotros. Dice la palabra que Él escudriña nuestros corazones, porque no hay nada más engañoso que el corazón, y que Él escudriña el corazón. Nos pone a prueba, ¿verdad? Nuestra mente, nuestro corazón. Pone a prueba nuestra fe, ¿sabe? Para ver si somos realmente hijos, ¿verdad? Porque muchos solo dicen y el Señor nos pone a prueba. Entonces hay que confiar, porque así como el Señor fue, pues él padeció, como dice aquí, tanta cosa, pues nosotros también estamos padeciendo como lo hizo el Señor. Romanos 8:35 y versículo 37 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí la palabra es clara, nos está diciendo, somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces nadie nos va a separar del amor, ni la tribulación, o sea, los problemas, las cosas que estemos pasando, la angustia, lo que estemos viviendo, ¿verdad? La persecución, van a ser perseguidos, el hambre, vamos a pasar hambre, la desnudez, ¿verdad? Frío, no vamos a tener con qué vestirnos o comprar ropa nueva, muchos mueren por no tener ropa nueva. Los peligros, vamos a estar puestos en peligro y pues otros por espada, ¿verdad? Entonces, pero dice que eso no nos va a separar del amor del Señor. Así que este virus y cualquier otra cosa que se venga, pues tal vez podrá matar nuestra carne, pero nuestra alma no, nuestro espíritu regresa al Señor, dice la palabra. Entonces hay que estar confiados, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a cuidar y obviamente aquí tenemos que cumplir un propósito. Entonces hay que confiar en el Señor, como les digo, en este punto, ¿verdad? No dudar. Y el punto número 4 con el que me voy a despedir es mantenernos firmes. Hebreos 10:23 nos dice en su palabra el Señor que nos mantengamos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, dice.
porque fiel es el que prometió. Y aquí está hablando del Señor. El Señor es fiel. El Señor no es hombre para mentir, para engañar, para no cumplir, para echarse atrás. Entonces mantengámonos firmes en esa profesión y que tengamos esa esperanza sin vacilar, como dice la palabra. Entonces, para recapitular, cuando nos vengan pues todas estas dudas, estas situaciones que no sabemos eh, comprender, entender, darle una respuesta racional a las situaciones que pasan, ¿verdad? Como este virus, como el hambre, como el desempleo, como los problemas de las ventas en los negocios, los problemas conyugales y demás. Pues recordémonos, no comprendemos los caminos, recordemos estos 4 puntos que nos da la palabra, ¿verdad? Que los pensamientos de Dios no son nuestros, no podemos compararlos. El punto número 2, que nos acerquemos a Él, que tengamos una relación con Él. Punto número 3, que confiemos en Él sin dudar, eso es clave. Y punto número 4, pues mantenernos firmes, ¿verdad? El Señor nos llama a mantenernos firmes, que esa es la parte más importante, digamos, con nosotros como humanos, ¿verdad? Porque pues el Señor es fiel, pero los humanos no, ¿verdad? Entonces caer es bien fácil, entonces mantengámonos firmes, ¿verdad? Que tengamos esa esperanza sin dudar, porque el Señor es fiel y Él va a cumplir y todo lo que Él prometió. Entonces, confiamos en el Señor y tengamos esa fe, esa esperanza puesta en el Señor. Así que cuando no comprendamos los caminos, recordémonos, como dice Romanos 8:28, que cuando a todos los que le amamos, todas las cosas cooperan para bien nuestro, ¿verdad? Y que eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Y todos tenemos un propósito, todos tenemos que regresar al Señor, ¿verdad? Buscarlo. Así que espero que esta palabra de sustento de media semana haya sido mucha bendición para ti. Que el Señor te bendiga a ti, tu familia. Sigamos metiéndonos en el Señor, buscándole, confiando en Él, como les decía aquí en los tips que nos da la palabra. Mantengámonos firmes, tengamos esa relación con el Señor y recordemos que sus caminos, sus planes, sus propósitos son mejores que los nuestros. Él es perfecto. Así que vamos a estar bien. Así que nos vemos el domingo con la palabra que el Señor nos trae. Los espero ver en familia ahí, que estén conectados al televisor, a la computadora, a la tablet, al celular, y que compartamos esa palabra que el Señor nos trae, ¿verdad? Que va a ser de mucha edificación, de mucha bendición para todos nosotros. Así que nos vemos el domingo y que el Señor los bendiga. Cuídense mucho y nos vemos.